Después de varios meses de promesa, burocracia y equivocaciones, el gobierno anunció que este jueves recibe un pequeño lote de vacunas. Pequeño es realmente muy pequeño. 4.000 dosis para 2.000 trabajadores de la salud del total de 28.000 que ya fueron inscriptos en las planillas, reservándose los lugares pertinentes para ser vacunados. Una verdadera vergüenza. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señora? Habilitamos nuestra edición del día de hoy de Fuego Cruzado. Creo que la palabra, una vez más, es frustración. Y creo que la palabra frustración tiene un fácil matrimonio con esta otra actitud, que es el desconcierto, que es, digamos, la indignación de los ciudadanos, querido Benjamín. Es así, hay 70.000 trabajadores de la salud que incorpora, incluye a ellos, entre ellos a médicos, enfermeras, camilleros y el personal que trabaja directamente, que está involucrado con los enfermos por COVID, que tienen que ser vacunados. Casi 30.000 ya fueron anotados, se inscribieron, están en las planillas de vacunación y llegan 4.000 vacunas. Para 2.000 dosis. Para 2.000 dosis, que es para 2.000 personas, efectivamente. Hacemos el reconocimiento de campo, por favor. Un panorama incierto es el que se presenta con la demora en la llegada de las tan anunciadas apenas 300.000 dosis de vacunas contra el COVID que servirían para inmunizar al grupo más vulnerable y en situación de riesgo. Luego de casi un año de la pandemia instalada en el país, con hospitales a tope, profesionales de salud hastiados y un próximo retorno a clases por parte de una importante cantidad de matriculados, las críticas a la gestión del Ejecutivo al respecto vienen de diversos sectores, incluso del Legislativo. Pero ¿cuál es el rol de este, además de cuestionar? El fracaso con respecto al tema de la vacunación tiene sus antecedentes. Lo decía el doctor Guillermo Sequera de manera crítica frente al hecho de habernos casado con el sistema COVAX y no haber explorado otras alternativas buscando acuerdos con otros países que también están en una situación de desventaja con respecto a la vacunación. Hoy lo que estamos viendo es el resultado de esa negligencia, por llamarlo de alguna manera, y los costos son muy altos, Claro. porque la vacuna lo que va a implicar, si bien nos sirve para eliminar de por sí la pandemia hasta alcanzar el nivel de inmunidad, va a disminuir la tasa de mortalidad. Y eso es algo que no está a la vista, por lo menos en el corto plazo. Además ya no queremos explicaciones, queremos acciones, queremos concreciones y esto se extiende en el tiempo y genera. Bueno, por hoy vamos a hablar con alguien que tiene la virtud de la coherencia en este sentido, porque lo criticó siempre. Vamos a hablar con este invitado cuya ficha vemos a continuación. Carlos Rejala, empresario. Es uno de los fundadores del partido político Hagamos, diputado por el Departamento Central desde el año 2018. Diputado Carlos Rejala, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Don Benjamín, don Augusto, muy buenas noches. Diputado, ¿dónde estaba cuando este país vivió el anuncio de las 4.000 dosis de vacuna anti-COVID? ¿Lo escuchó, no? Lo escuché, tragué profundo de vuelta la saliva y bueno, lamentable. Nuevamente un despropósito para la ciudadanía y un desacierto en comunicación como nos viene acostumbrando este gobierno. Hay una cuestión que hoy hablábamos en la radio con autoridades del Ministerio de Salud, que es que decían que trataban de ver el vaso medio lleno, en el sentido de que por fin arrancaba la vacunación. El problema es que el vaso no está medio lleno. A lo sumo hay una gotita pequeñita de agua o una lágrima, como decían algunos colegas, que se derramó en el vaso, porque 4.000, ¿cómo se puede anunciar después de todo este proceso que vamos a disponer ahora de solamente 4.000 dosis? Y ese famoso, don Benjamín, que mira cómo me río con el tapaboca, porque lastimosamente yo recuerdo que hace unos días atrás el ministro Mazzoleni
durante la comisión permanente del Congreso, él nos proporcionaba prácticamente información de que no sabía cuándo, ni cómo, ni cuánto. Y en este caso, evidentemente, no da a ciencia cierta que no sabe ni cuándo, ni cómo, ni cuánto. O sea, él no está en conocimiento de qué es lo que está pasando con su país en materia fitosanitaria, mucho menos en lo que es la parte de vacunación. Que si nosotros empezamos a pensar en qué consiste esto, lo que es la vacunación es compra, logística y vacunación. Entonces, hoy creo que tanto la compra no tenemos, la provisión de esas vacunas, tampoco la logística. Estamos encarando un desacierto para mí, que es lo de la CEN, que se va a encargar de la logística, y la vacunación, que no sabemos ni en qué puntos, ni cuánto, ni cómo, ¿verdad? Entonces, para mí, reitero y repito, es una improvisación total y real del Estado paraguayo. Diputado, esto que está pasando con esta frustración de hoy, ¿cree usted que forma parte del mismo sistema que usted ya vino criticando hace varios meses al respecto de los manejos del gobierno en esta crisis? Sin lugar a duda, Augusto. Nos cambiaron las fichas son las mismas. Las personas, si me preguntás cuándo fue aquella olla lamentable en plena pandemia, la gente en su casa, ¿quiénes fueron los que fueron rajados por sospechas o investigaciones? Las personas de la quinta cadena, del primer anillo, nadie. Y son las mismas. Si vos me preguntabas a mí, Augusto, Carlos, ¿qué es lo que vos pensás que por qué nos encontramos hoy, a casi un año de esta pandemia, prácticamente ciegos con lo que es la parte de vacunación, nada más y nada menos? Yo te puedo asegurar que es la lógica simbólica, tiene nombre y apellido, que es Mazzoleni. ¿Y qué plantear frente a eso? Porque todavía se hace mucho hincapié en el éxito inicial del tratamiento de la pandemia. Pero ese éxito inicial, que se reflejó en números, en índices bajos de contagios y de mortalidad, fue cambiando con el correr del tiempo. Y en gran medida fue eclipsado por los hechos de corrupción, por un lado, enormes, que tuvieron su epicentro precisamente en salud pública, y también por estos actos de negligencia manifiesta relativos al tema de la vacuna. Y seguimos con la misma administración de salud, con los mismos administradores. Entonces, ¿es necesario hacer un cambio, alguna revisión? ¿Qué se plantea al respecto, Carlos? Voy a parafrasear un título de un amigo mío. Si era Mazzoleni, renunciaba. Si era Mario Aldo, le rajaba. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, Benjamín, creo que en este caso con salud pública estamos tocando muy de oído y reactivo. Jamás el Ministerio de Salud accionó para algo. Y dijiste perfectamente, en aquel inicio de esa pandemia, donde nos llevaron a nuestras casas, cerraron las persianas de nuestros comercios y nuestros chicos se quedaron en las casas y no pudieron más acudir a las instituciones públicas, educativas, empezamos bien y creímos que aunque nos cueste lo que nos tenga que costar, nos va a costar menos de lo que nos tiene que doler. Yo creí eso. Lamentablemente, siempre fuimos reactivos a partir de ese hecho. Y hoy en día nosotros vemos en diferido todos los casos, ¿verdad? En diferido el tema de la logística de vacunas, la compra de vacunas, en diferidos en lo que es el tratamiento, en la asistencia en pacientes, ya sea en terapia intensiva o en camas simples. Igual aún con todo ello, nosotros, y con el recurso que fue destinado mediante Congreso Nacional al Ministerio de Salud de los 500 millones de dólares, no tenemos gestión, no tenemos acción del Ministerio de Salud, ¿verdad? En Chile empiezan a vacunar a los docentes después de una vacunación amplia que ya llevó un registro de 2 millones de personas. Sí. Empiezan una nueva etapa. 500.000 docentes. Quieren llegar a eso, están más o menos a casi 200.000 por día. Así mismo. Una locura. ¿Cuál es la respuesta que dan cuando en el Congreso ustedes hacen la pregunta ¿qué se hizo con la plata, Carlos? Te voy a responder qué es lo que nos dan y te voy a responder qué es lo que yo creo. Perfecto. Ellos nos dan la respuesta como que si en un primer caso nos daban que era posible, era muy difícil hacer las compras a nivel mundial. Sí, en parte.
Pero después, obviamente, con los hechos de corrupción, Augusto, a ellos se les cerraron las puertas de lo que en verdad querían hacer, que era manotear por todos lados. Entonces ahí ellos pisaban freno, porque la verdad de toda esta historia es que esos 500 millones de dólares ellos querían hacer Vito Corleone con ese dinero. Cuando se destapó todo y cuando empezamos a hacer realmente la ciudadanía, digo, no por mí, sino la ciudadanía empezó a ser un auditor, controlador fiel de sus intereses, porque en la casa ya no había la ladera, estaba vacía. Entonces decía, no le vamos a dejar también a estos delincuentes, a estos ladrones, guantes blancos, empezar a robar. Entonces ahí ellos se encontraron entre la espada y la pared y no sabían cómo hacer porque nunca manejaban tanto dinero directamente sin tanto control. Ellos querían saquear al Estado, pero se dieron cuenta de que había una ciudadanía que estaba latente y muy activa, entonces se encontraron que no tienen gestión para hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Creo tácitamente que hay dos Mazzolenis. Un Mazzoleni técnico, científico, que sabe consultar y tratar al paciente como médico, pero administrativamente el peor de los peores en estos últimos tiempos, ¿verdad? Además, el problema son las consecuencias prácticas para el sistema de salud en particular, porque el encierro fue a los fines de fortalecer un sistema que llevó meses lograr los objetivos que eran, en teoría, de muy corto plazo, justamente por estos hechos de corrupción, y las consecuencias en la ciudadanía, porque la pérdida de credibilidad del Ministerio de Salud tiene efectos prácticos. La gente toma menos medidas de prevención. Por ejemplo, en el tema de la vacunación vamos a tropezar con esta dificultad y nuevamente el Ministerio de Salud no lanzó ninguna campaña, claro, no tenemos ni vacuna, ¿verdad? Pero en el sentido de preparar a la sociedad a los fines de vacunarse. Y hay mucha gente que hoy día te dice, yo no me voy a vacunar. Comparto y si me das pie te digo algo. Hay 3 puntos acá, aristas muy específicas. La primera, la información que acabas de decir, la gente no sabe. La gente y ahí ya está con miedo, ya es incrédula, ya está un poquito rezagada de decir si me vacuno o no me vacuno, en primer lugar. Porque una falta de comunicación, de información total, una negligencia absoluta en ese sentido. Por otro lado, está la parte de preparación realmente de la contingencia, en la acción, en la vacunación, en la logística. Hoy escuchando que la CEN se va a hacer cargo, donde nos pueden llevar techo, donde nos pueden llevar víveres a pequeños catástrofes, que gracias a Dios no tiene a gran escala el Paraguay, no está capacitado. ¿Y quién es el mecanismo que lo están haciendo? La Secretaría de Emergencia Nacional, un despropósito. Y por último, esto, Benjamín, que creo yo que particularmente es un desacierto de vuelta. Acá nosotros tenemos que abrir las puertas al sector privado, en el tema de la vacunación, en el tema de la logística, en el tema de la distribución. Porque nos dimos cuenta que al fin y al postre son los que, por más de que pueden ganar cierto margen, un poquito más, los que pueden llevar de buena manera esto a la ciudadanía. Y hay algo, es pérdida de vida, no es pérdida de plata. Claro. Eso es muy importante y recalcar. Nosotros estamos a minutos de perder vidas, no a minutos de perder un ingreso o algo para el erario público. No, son vidas y lastimosamente hoy este país está en un termo. El presidente, el ministro, lo que pasó con Juan Ernesto Villamayor te da ciencia cierta, te desnuda y te desenmascara lo que ellos están viviendo, que es otro Paraguay que la ciudadanía no tiene, ¿verdad? Vos sabés que yo no tengo una opinión formada todavía, digamos, muy certera, pero siempre reflexiono de tanto en tanto respecto a lo que acabas de mencionar en relación al sector privado, porque por lo menos lo poco que llega al sector público, la gente pudiente no va a estar como competente, no va a estar compitiendo por ese poco, y la gente pudiente va a poder comprarse sus propias vacunas, digamos. En el marco de la desastrosa situación que tenemos, es hasta un consuelo pensar en una alternativa que podría contraponerse a los paradigmas de equidad y compañía, ¿verdad? Claro. Pero así estamos. Y tenemos que encontrar soluciones que sean pragmáticas en este momento, ¿verdad? Más allá porque ya vimos que con el sentido común no está funcionando este asunto. Creo que tenemos que hacer una pausa y mucho que hablar y conversar con el diputado aún, ¿verdad? ¿Les parece una pausita y ya retornamos?
Estamos de vuelta con el diputado Carlos Rejala del partido Hagamos, y antes de la pausa hablábamos del tema de los privados, de las importaciones directas que estos pudieran hacer de los laboratorios. Algunos parece que tienen un tanto avanzado. Yo tampoco tengo muy claro el tema. Creo que en un Estado normal no debería ser el mecanismo. El Estado tendría que garantizarle eso a la población. Pero en las circunstancias actuales, la practicidad puede plantear esta alternativa y tal vez el propio Estado comprarle a estos, ¿verdad? Y Claro. después distribuirla de acuerdo a los planes de salud que están establecidos. Y vos sabés que a esta altura, reitero una vez más, ante la inoperancia, no se llama inoperancia, se llama inutilidad en las autoridades, la gente ya está siendo hinchada al respecto de que lo asuma el sector privado, ¿verdad? Y después le transfiera en todo caso al sector público lo que habría que transferirle. Va a salirle más caro al país, Sí. va a salirle más caro al país, pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántas muertes más Menos tenemos vidas que se puede. esperar? Sí. Es por la inutilidad justamente, no tanto por la inoperancia, porque ellos saben bien lo que están haciendo en ese sentido, ¿verdad? Simplemente de que como no tienen gestión, les falta esa capacidad, entonces lastimosamente se sienten ellos arraigados en ese ímpetu de reaccionario y no de acción. Y no quieren, creo yo, que bajar un poco más la nalga y no darle esa potestad al sector privado. Pero particularmente yo comparto contigo, don Benjamín, que creo que el sector público tiene que hacerse cargo ya ahora con urgencia, no tanto sino que como una cosa prioritaria de primer rango, de manera muy urgente, y de traer esto a como dé lugar en las próximas, 5 días, tener acá en Paraguay por lo menos unas 50 a 100 mil dosis, ¿verdad? Claro. El oficialismo sabemos en qué está, en una burbuja en donde, según la cual, por lo menos lo que ellos manifiestan, el país está bien en general en términos económicos, los mejores en términos del tratamiento de la pandemia, de la gestión sanitaria y todo lo demás. Bueno, es su versión, dista mucho de la realidad. ¿La oposición dónde está? Porque pareciera, primero que no hay una oposición, Carlos, sino que hay varias oposiciones que van cambiando de posturas de manera bastante errática. Cuestionó mucho lo de salud, después una bandera que casi desapareció en filas de la oposición. Hoy, ¿cómo se define y cuál es su rol frente a este tema crucial? Yo creo que la oposición paraguaya, hoy como actor político, no tanto como antes miraba desde afuera, creo que lo mismo es lo que siente la gente. Cada sector o cada protagonista lleva aguas a su molino. Entonces ahí está el rol cambiante entre pseudo opositores de momento. De manera que me da pie a decirte de que como está la convergencia de los que no quieren salir y están los impetuosos como yo, de los que están intentando entrar, y en esa puja no electoral, sino de poderes fácticos ya hecho, está el descalabro aún más profundo hacia un liderazgo protagónico que renazca y nos pueda llevar a una eventual proyecto, un eventual proyecto que pueda liderar cambios sistemáticos desde ahora y no electoralistas, no de aquí a 2 o 3 años, sino que desde ahora. ¿A qué quiero llegar con eso? Si nosotros vemos que diversos actores políticos de la sociedad paraguaya en este momento, sean protagonistas o no, sean políticos, autoridades electas o no, tienen criterios bien fundados, bien firmes en diversos temas, yo creo que hay que, la oposición tiene que tener la capacidad de ayornarse en ese sentido y tratar de transformar desde ahí. Y culmino con esto. Tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la oposición en este momento se siente presa de una propiciosa inestabilidad en la ciudadanía. No quiere ser reaccionaria, no quiere accionar, no quiere proponer, quiere esperar a ver qué sucede.
por el miedo que tienen todos los políticos una vez estando sentados en el cargo, porque ya son mal vistos, ya somos mal vistos. Entonces cualquier propuesta que hagamos puede ser un linchamiento, puede surgir un linchamiento. Ahí está donde muchas veces vemos a una oposición dormida. Ahí está donde muchas veces vemos a una oposición que no tiene propuestas serias y da pie a entender muchas cosas, ¿verdad? Da pie a entender muchas cosas. Carlos Rejala, ¿cómo se puede leer, digamos, volviendo al gobierno, cómo se puede leer el síndrome que afecta a Mariano Benítez y su entorno más cercano al respecto de la irrealidad en que vive? El propio hecho de que Juan Ernesto Villamayor asista a un restaurante sin tener como presupuesto básico que le van a escrachar es una falta de lectura de la realidad. ¿Por qué está pasando? ¿Cómo lees todo esto que pasó en los últimos días? Yo creo que en primer lugar, don Augusto, es que esta gente tiene la trampa a la sangre, entonces no le enerve el sentir el calor popular. Ellos, aparte de que ellos están en un termo, ellos están autoconvencidos de lo que están haciendo medianamente bien para la gente que les rodea y la gente que ellos escuchan. Y teniendo esa trampa a la sangre, como Juan Ernesto Villamayor, están ellos totalmente cada día más alejados de la gente. Y pasa lo que pasó justamente en este escrache que fue Ciudadano. Este es un escrache real del hartazgo de la sociedad. Pero ¿qué es el contrasentido de todo esto? Donde yo veo que el presidente de la República no toma cartas en el asunto, no tiene liderazgo, no tiene la potencia, la forma, el poder realmente de un hombre que lleva la batuta, que lleva nuestro país a sitiales de extrema corrupción, a sitiales de total improvisación. Y esto es obra y arte del propio presidente de la República, ¿verdad? Ahora, justamente en el caso Juan Ernesto Villamayor, es curiosa la postura de la oposición, o de sectores de la oposición, porque hace un par de semanas, con votos opositores, o mejor dicho, con ausencia de opositores, por un voto zafó del voto de censura en la Cámara de Diputados. Y a la luz de este escrache, también sectores de la oposición, que antes no tuvieron problema en saludar a la Cámara del Congreso y cosas por el estilo, y medios de comunicación también, se escandalizaron porque hubo un par de bifes. No es para reivindicar los bifes, sino es esto mismo que decía Augusto con respecto al oficialismo, es muy extendido no solamente en el gobierno, en cuanto a la dirigencia política de no ver lo que hay, el malestar, porque la reacción de adhesión a ese escrache fue impresionante. Totalmente. Si vos me preguntás a mí, Benjamín, yo le muestro el video y le muestro a todos mis colegas que nos han asistido o han votado en contra de esa censura, ¿verdad? Y esto es lo que se viene. ¿Sí es? Hablando de lo que se viene, diputado, como tenemos un minutito nada más, ¿cómo ves el futuro? Incluyendo el futuro de tu sector, ¿cuál es tu mirada sobre las municipales? Te estoy preguntando mucho para un minuto y ya comí 10 segundos de tu minuto. Bueno, si me preguntás en materia electoralista, yo creo que la oposición hizo un trabajo de ayornarse en diversos puntos estratégicos como Ciudad del Este, Encarnación, y vamos a ver cómo está trabajando acá en la capital y ojalá que se conforme un buen equipo de trabajo. Ahora bien, si me preguntás para el 2023, yo creo que lo que va a sonar ahora en el 2021 con las municipales va a ser totalmente otra cosa de lo que va a sonar en el 2023. Yo creo que en el 2023 realmente la gente va a participar y va a tomar ese rol protagónico. Y espero decirte esto, pero después del 2023, pero creo que va a haber la alternancia tan necesitada en la República del Paraguay. ¿Bajo el liderazgo de quién? Porque cuando lo lograron es porque hubo una candidatura más o menos de consenso que logró aglutinar a todos los sectores de la oposición. Hoy no pareciera, por lo menos, surgir con fuerza una persona de esas características. Yo creo que los líderes y de la oposición tenemos que entender que la única forma es el diálogo. Podemos estar en disidencia, pero en el consenso de esa disidencia es donde podemos llegar a puntos altruistas y estratégicos para con nuestro país, no para con nuestros sectores.
Y en mi caso particular te puedo asegurar que voy a tratar, independientemente a la persona que sea esa, que lidere ese espacio de poder, sea la persona que articule ese conversatorio nacional. Ojalá todos los buenos deseos se cumplan, y esa es una expresión que se usa mucho a fin de año y en el fin de los próspero tiempos, año nuevo. y en el fin de los tiempos también. Así que no, pero en serio, Carlos, gracias por tu presencia, gracias por la crítica oportuna que hiciste en todo este proceso de salud, que me parece muy coherente, muy amable. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, don Augusto. Muchísimas gracias, don Benjamín. Gracias. Me siento realmente, me sentí como, para decirlo de una manera muy amigable, muy social, prácticamente informal, y eso es lo que da gusto hablar con amigos. Muy amable, muchas gracias. Esa es muy la amable. idea, esa es la idea. Ya llega a cuenta final. Ya llega a cuenta final. Gustavo Velázquez hoy va a hacer unas revelaciones muy interesantes, me dijeron. Gustavo Velázquez, Sí, que y tiene que ver Carminia con Masi también. su propia vida. ¿Perdón? ¿Solo Gustavo o Carminia también? No tengo esa info, no me llegó. Bueno, nos vemos hasta mañana.